Bien, pues buenas tardes de nuevo y ya tenemos nuestro panel de expertos, ¿eh? Un panel de lujo, como la verdad es que somos unos afortunados, ¿no? de contar con tantos amigos que nos van a contar realmente de primera mano lo que está sucediendo en las grandes promotoras del país. Yo creo que los que están aquí, que veis a mi lado dentro de la pantalla, pues suman seguramente en el entorno del 90% de la actividad promotora del país. Unas cifras espectaculares, pero es así, lo digo para que contextualizar lo que vamos a ver. Bien, pues bueno, tenemos primero os nombro y luego os voy presentando. Tenemos a Patricia García, tenemos a Sixto Bayo, a Roberto Blanco y a Pablo Andreu. Bienvenidos a todos a Ya. este panel Gracias. Gracias. de Aire 2020. Y bueno, pues voy presentándoos, ¿no? Para los que nos conozcan. Empezamos con Sixto. Sixto Bayo es el director territorial de Neynor y bueno, es ingeniero industrial. Durante más de 20 años ha estado en el sector, experto en la gestión y en promoción inmobiliaria. Se incorpora en Neynor en el 2018, en primer lugar como gestor comercial y luego ocupando la dirección territorial. Previamente, durante 7 años fue director territorial de Altamira y anteriormente estuvimos juntos en Grupo LAR, querida empresa, en la Así que es. era gerente de promociones, y anteriormente estuvo en Edival y bueno, ha estado perdón, en Accenture. En fin, que bueno, como todos los demás, un currículum espectacular. Enhorabuena por él y por tu trayectoria, Sixto. Y, y bueno, para hacerlo más ágil, si os parece, os presento ahora a todos y luego Vale. ya seguimos con las preguntas. Patricia es la directora territorial de Hábitat Inmobiliaria de Levante. Es arquitecto técnica por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Project Manager de Edificación y Urbanismo por el Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona y actualmente está haciendo un MEP en la EAE Business School. Con lo cual, bueno, la formación es espectacular y lleva ya 13 años en Hábitat. Es otra de las cosas interesantes de este de expertos, la longevidad en los puestos de trabajo. Enhorabuena también por ello, Patricia. Y bueno, Pablo Andreu es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es director territorial de Levante de Metrobacesa. Lleva en el sector inmobiliario desde 1996, vinculado a Metrobacesa desde hace más de 15 años, donde también tuvimos ocasión de colaborar y trabajar juntos en momentos apasionantes. Y bueno, pasó al área de negocio en 2005 y tiene un perfil espectacular porque del mundo más puramente financiero pues se incorpora a la gerencia de promociones. Por tanto, como digo yo, es el decano de los delegados de Valencia con tantos años, tanta experiencia acumulada y que la delegación de Levante pues incluye la Comunidad Valenciana, Murcia e Ibiza. Roberto Blanco es el director territorial de Levante de Vía Célere, es diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Marketing. Empieza en el sector inmobiliario en el 98 como director comercial de Grupo LAR en Cataluña, lo he dicho, gran empresa y querida. Y posteriormente desarrolla su actividad en Web como director territorial de Cataluña. También en Grupo Sando, en Cataluña Caixa Inmobiliaria y desde el 2014 llevando la dirección territorial de Cataluña, Levante y Baleares, o Media España. Bueno, como veis, un panel de expertos que con mucho criterio van a poder ir contándonos pues qué es lo que nos espera, ¿no? A partir de ahora. Y la primera pregunta que voy a lanzar va a ser un debate bastante abierto dentro de lo que la plataforma nos deje. Voy a ir lanzando preguntas y vais contestando primero por el orden que voy a ir diciendo, pero si os tenéis que interrumpir sería incluso deseable. Empezamos con Sixto, ¿no? Y la pregunta primera para todos sería que, ¿qué nos espera, ¿no? A corto y medio plazo en el sector inmobiliario? Sixto, ¿qué opinas? Pues yo creo que tranquilidad. Es decir, no hay nada como haber aprendido de las experiencias del pasado para que en este momento la situación de nuestro sector sea, creo que, mucho más estable y razonable de lo que en otras circunstancias hubiera podido suceder si no hubiéramos aprendido, como digo, del pasado. Hoy el sector
tiene una gran concentración, como has dicho tú al principio. No sé si el 90% de las promociones están aquí, pero desde luego probablemente más de un 70% quizás sí. El perfil de las empresas que en este momento están en el sector son empresas sólidas, porque o bien son empresas que han sobrevivido a una situación que tuvimos hace unos años y, por tanto, están saneadas, están con los deberes hechos, o bien son nuevas empresas que han surgido fruto de la transformación que hubo en el sector y que una vez las entidades promotoras que fueron absorbidas o sus inmuebles recogidos o incorporados a las cuentas de los bancos, posteriormente las externalizaron, las vendieron, aparecieron fondos de inversión, salieron a bolsa y son empresas con una solvencia financiera muchísimo mayor de la que teníamos en otros tiempos, ¿no? También es verdad que las necesidades de financiación de estas empresas son razonables porque dispone de muchos recursos propios para poder acometer las operaciones y solamente en la parte de la obra suelen utilizar la financiación de las entidades financieras, bancarias. Y por otro lado también a nivel del mercado de compradores, pues la banca aprendió sus lecciones y hoy en día no se conceden los créditos con la alegría que se concedía antes, son mucho más estrictos, más rigurosos, por tanto se da el dinero justo para poderte comprar una casa. Entonces, yo en ese sentido veo en el sector una absoluta tranquilidad. Es verdad que también tenemos unas promociones ya lanzadas desde hace tiempo, muy consolidadas, con unas ventas en una proporción muy elevada o incluso algunas totalmente vendidas a punto de escriturarse. Por tanto, no son proyectos que tengas que hacer ninguna acción o reacción para intentar pasar por esta temporada que hemos pasado de confinamiento o de estado de alarma, sino simplemente de que llegue el momento en que nos permitan salir con cierta normalidad para poder escriturar esas viviendas o para seguir vendiendo como ya podemos estar haciendo, ¿no? Sí es verdad que los nuevos lanzamientos que tenemos todos en mente o previstos o planificados, pues de alguna forma has pisado el freno para decir, oye, no es el mejor momento, voy a esperar unos meses, pero en ningún caso vas a detenerlo, cancelarlo o eliminarlo. Simplemente es un traslado en el tiempo de ese lanzamiento. Los inicios de obra los vemos de otra manera, operaciones que tenemos lanzadas en comercialización y que tenemos que iniciar la obra y es el momento en el que tenemos que recurrir a unos fondos externos, ¿no? La financiación de las entidades financieras, pues vamos a ser más estrictos y más rigurosos porque nuestros recursos propios de las compañías son limitados y hasta que no se nos den los parámetros que necesitamos para poder iniciar o para poder financiar una promoción, pues no lo haremos. O estaremos muy cerca de hacerlo para poder iniciar esa obra. Antes a lo mejor éramos más laxos y sin llegar a esos porcentajes de ventas que nos exigían las entidades financieras, podíamos dar el paso de salir hacia adelante. Ahora quizás lo vemos con otra perspectiva de prudencia. Y creo que a nivel del suelo también se va a producir un cierto relajamiento de las expectativas que tienen los vendedores. Es decir, no lanzamos proyectos nuevos en este momento, los tenemos en la recámara, no estamos entregando unidades en el corto plazo, pues es normal que también la parte de suelo se vea algo afectada. Quizás dentro de 2 o 3 años, y estoy anticipándome un poco al futuro, hay una laguna, hay un valle, perdón, en lo que se refiere a la entrega de viviendas, porque las que teníamos que haber entregado se están retrasando y pasarán de año y porque las nuevas adquisiciones que se podrían hacer en este momento para cubrir aquellas entregas probablemente se retrasen en el tiempo. Entonces, yo en general veo una cierta tranquilidad y, bueno, tenemos que superar esta situación, pero no intuyo grandes problemas o dificultades en el futuro. Conforme la situación del estado de alarma se normalice y volvamos a una situación parecida a la que teníamos anteriormente, pues iremos recuperando la confianza, que es lo más importante que necesitamos que se recupere. La confianza en la economía, en el país y en los negocios y en el consumo, sobre todo. Si no hay consumo, podemos estar muertos, efectivamente. Efectivamente, pues muy bien, ¿no? Esperemos que ese arranque de proyectos que tenéis en la recámara pues se despeje, ¿no? Cuanto antes, que es un poco en la situación en la que creo que está el sector en este momento, expectante, ¿no? A ver cómo salimos de esta desescalada. Bueno, Patricia, pues, ¿cómo lo ve Habitat? ¿Cómo lo ve Habitat Inmobiliario? Pues nosotros la verdad es que creemos que el sector inmobiliario va a ser una pieza clave en la recuperación económica
y que va a contribuir a generar riqueza social y crear mucho empleo en los próximos meses. Coincido prácticamente con todo lo que ha dicho Sixto, y añado además que, por supuesto, el sector inmobiliario no tiene nada que ver el que tenemos ahora con el que teníamos hace unos años en la crisis anterior. Hemos hecho los deberes, como muy bien han dicho, el sector se ha profesionalizado, se ha digitalizado, tenemos una saneada situación financiera y una cómoda posición de caja, lo cual nos permite pues, afrontar esta situación con cierta tranquilidad. Es cierto que además las ventas, las entregas previstas para este año 2020 las tenemos cubiertas, y las del 2021 pues también tenemos un porcentaje alto de viviendas vendidas. Por lo tanto, pues bueno, tenemos tiempo para poder implantar las medidas necesarias para que nuestro sector no sufra. Nosotros, la verdad es que en Habitat somos optimistas. Estamos ya dando los primeros pasos, tenemos ya, como creo que todo el resto de mis compañeros, y todas las obras en marcha. Además, en Valencia fue uno de los sitios que primero se reactivaron las obras, los ritmos ya empiezan a ser buenos, los puntos de venta los tenemos ya abiertos, estamos recibiendo visitas de los clientes. Es verdad que se nota que la gente tiene ganas de volver a la normalidad, y que la gente que tenía previsto pues, comprar viviendas, pues ahora vuelve a interesarse y vuelve a preguntar y vuelve a estar ahí. Y luego nuestras oficinas están ya operativas al 100%, por supuesto tomando todas las medidas sanitarias que nos han recomendado, por turnos, pero estamos ya prácticamente al 100%. Creemos que desde luego nuestro sector va a ser esencial para la recuperación económica de la situación que se ha generado por el COVID. Pues sí, esa percepción tenemos. Pues muchas gracias, Patricia. Vamos a ver ahora Metro Bacesa, ¿no? Vamos a ver, Pablo, cómo lo tenéis vosotros. Sí. Y cuéntanos cómo lo ve Metro Bacesa. Sí, bueno, yo coincido prácticamente con todo lo que han dicho Patricia y Sixto, ¿no? Pensamos también que es un poco pronto para saber exactamente cuál va a ser el impacto de la pandemia, el impacto exacto, ¿no? Creo que hay que esperar un poquito a ver cómo se van asentando las cosas. Pero sí que tenemos una cosa clara, y es que, así como la crisis anterior, pues la tuvimos que medir en años, ¿no? La unidad de medida era años, cuánto duró la crisis anterior, pues en esta yo creo que afortunadamente podremos hablar de meses, ¿no? Eso es una de las cosas diferenciales con la anterior, ¿no? Lo que va a durar. Otra cosa también diferencial, y que habéis apuntado yo creo que todos, es que en aquel momento yo creo que se nos veía, ¿no? En el imaginario colectivo éramos como los culpables, ¿no? O parte del problema, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que todo lo contrario, ¿no? Se nos visualiza como parte de la solución, ¿no? Yo creo que eso hay consenso al respecto, y eso nos va a ayudar a salir rápidamente de la crisis. Otra cosa positiva, pues la diferencia del sector hoy en día, ¿no? Un sector mucho más profesionalizado, como ya han apuntado los compañeros, unos fundamentales más sólidos. En este momento no existen los desequilibrios que se produjeron en otros ciclos, ¿no? Yo creo que hay un cierto equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. Los precios, pues bueno, es que estamos a un 30% todavía de los picos que tuvimos. Entonces, pues, estamos con ratios de accesibilidad, yo creo que adecuados, ¿no? Los volúmenes de producción también están controlados, no son ningún disparate. Tenemos unas empresas pues mucho menos dependientes del sector bancario. Estamos los promotores en general menos endeudados que en ocasiones anteriores, y tenemos una banca más solvente y con liquidez, ¿no? Yo creo que luego, aparte, pues los promotores pues llevamos ya tiempo haciendo los deberes, como decía Patricia, ¿no? Y nos hemos invertido mucho en innovación y en tecnología. Yo creo que todo esto pues va a hacer que la salida de la crisis, en cuanto las condiciones sean favorables, pues sea relativamente rápida. Entonces, yo creo que hace 3 o 4 semanas pues todavía estábamos un poco noqueados, ¿no? Y no sabíamos hacia dónde podíamos ir, pero cada vez se va despejando el horizonte, ¿no? Conforme pasan las semanas, y lo comentábamos antes en la antesala, los 4 que estábamos esperando a entrar aquí, que han sido 2 semanas que nos ha hecho un poco ya cambiar, ¿no? Y
de una visión bastante más positiva, ¿no? Es verdad que se han reactivado, hemos abierto los puntos de venta y se han reactivado las visitas automáticamente, hemos formalizado operaciones, evidentemente todavía no a los niveles a los que estábamos en febrero, pero unos niveles yo creo que ya bastante razonables, ¿eh? Y empieza a pintar bien. Sí, es cierto. A mí personalmente me pasó eso la primera vez que salía una de las obras, ¿no? Además de que vamos como marcianos con el casco, la pantalla y la mascarilla, las primeras jornadas daba bastante miedo, creo que como a todos. Sí. ¿No? Daba miedo salir de nuestro refugio, lo voy a repetir muchas veces, ¿no? De nuestra casa. Y es verdad que cuando ya nos hemos visto todos en la calle y hemos visto que se abren persianas de comercios y de nuestros propios negocios, pues como que tenemos más luz, ¿no? Más sol. Además, fijaos que el confinamiento ha coincidido además con una época absolutamente lluviosa y gris, que es que lo ha tenido todo. Que ahí estamos, ¿no? Muy bien, gracias, Pablo. Pues Roberto, sé que te lo pongo más difícil porque eres el último, pero ahora vas a ser el primero, ¿eh? Ahora vas a ser el primero. Pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis este corto y medio plazo? Yo hay una cosa de lo que han dicho mis compañeros que suscribo y creo que es muy, muy importante en todo esto. Y eso que comentaba Pablo, que esta crisis no se va a medir por años, sino por meses. Eso ya es un tema muy, muy importante. Pero además, prueba de ello es que mientras ha durado la crisis, en la parte más dura de la crisis, donde también lo comentábamos, durante los meses final de marzo, abril, mayo, el mercado no se ha parado del todo. Y eso dice mucho, ¿eh? O sea, porque un mercado que está tocado ante una situación como esta se hunde, pero se hunde. Y para que luego vuelva a surgir pueden pasar años. En este caso, ni siquiera en plena crisis nos hemos parado del todo. Hemos seguido teniendo actividad, nuestras comerciales tenían visitas virtuales, se han llegado a firmar contratos, se han llegado a firmar algunas ventas, que era espectacular, ¿no? Era la traca. El día que te llegaba un informe de que se había vendido un piso y en alguna de las promociones volvías a recuperar la fe en que el mundo iba a salir de esta, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. A las empresas, tal como dice todos, nos ha cogido muy saneados, nos ha cogido a todos con capacidad financiera para resistir, con pulmón, y sí que es cierto que, bueno, después de esto habrá que hacer pequeños ajustes en todos nuestros planes de negocio, porque evidentemente se van a retrasar algunas entregas en los meses, se habrán retrasado contrataciones, o sea, ha habido una pausa, ¿no? Pero ese es el tema, ha habido una pausa, no un stop. Por lo tanto, siempre es mucho más fácil reemprender la marcha. El mercado, la verdad es que va a responder, no es un mercado que tenga problemas de exceso de demanda. Yo creo que la demanda y la oferta están muy equilibrados en este momento y incluso en algunas zonas la demanda supera a la oferta. Y por otro lado, en este tiempo que llevamos en casa, nuestros clientes han cambiado. Muchos que no tenían en la cabeza cambiar de vivienda se lo están planteando porque han pasado un confinamiento realmente duro, ¿no? Otros clientes que ya estaban por la labor de buscar su piso sí que han cambiado su estrategia y ahora van como locos buscando pisos luminosos, con terraza, casas con jardín. Y bueno, eso también es muy positivo, también indica que el mercado sigue rodando y que solamente ha dado un par de curvas, pero que sigue ahí, ¿no? La financiación, afortunadamente la tenemos, eso no ha cambiado, se ha vuelto más exigente, solo han necesitado 2 meses para subirte un 10% la preventa, no un 10%, no, un 10%. 50. ¿Me oís? Sí. Se me pierde la señal. Un poquito de corte, pero sí. Un poco de corte. Vale. Y lo decir, los clientes en general con muchas ganas, les está aguantando. Nosotros que tenemos ahora un par de entregas en estos momentos a punto para junio, julio, yo me he llevado la grata sorpresa, en contra de lo que podíamos esperar, de que ninguno de ellos se ha desdicho de su intención de compra y nos está planteando problemas. Estamos hablando de 2 promociones de 100 y 86 viviendas, o sea que es realmente significativo, ¿eh? Y vamos a tener 1 o 2 casos a lo sumo entre las 2 entregas de gente que tenga problemas ahora económicos realmente para salir adelante, ¿no? Bien, quizás una esperanza que uno tiene es que el mercado de la construcción, que nos lleva todo, se ajustará a la baja o tendrá un pequeño repunte al alta.
Si queréis, lo podemos comentar luego. ¿Qué os parece? Sí, lo podemos comentar también después, el tema de los costes. De hecho, tendremos un panel específico, pero sí que le podemos dar una puntada desde vuestro punto de vista. Voy a seguir contigo, como te digo, para que ahora puedas chafarle a los demás la pregunta que hago, que no sea lo que ha sucedido antes. Y bueno, la idea es básicamente que esto que estamos haciendo al final es una adaptación de lo que hacíamos de manera presencial, ¿no? Que nos llevaba muy de cabeza organizarlo, como digo, pero luego, bueno, pues nos hemos organizado 20 y tantas personas para estar conectadas aquí. Hemos estado 80 días prácticamente confinados y las empresas también. ¿Cómo ha afectado a vuestro régimen interno y sobre todo, o sea, los procesos que ya habéis puesto en marcha y que son procesos que además se van a mantener? O sea, si hay algún proceso que estos 80 días, que son muchos días, con días además muy duros, nos han hecho ponernos, por ejemplo, en la universidad, pues prácticamente de un día para otro. El día 14 tuvimos estado de alerta, el día 16 estábamos dando clases online, con un trabajo inmenso por parte del servicio de cálculo de la universidad, que dio de alta a 45.000 personas en Teams, ¿no? Bueno, pues las empresas habéis hecho algo similar. Un poco que nos contéis un poco la experiencia de qué procesos habéis activado y además qué perspectivas tenéis de que estos procesos se queden para mejorar vuestros procesos también, valga la redundancia. Roberto. No sé si pues nosotros, Fernando, la verdad es que hemos tenido una grata sorpresa, viendo que nuestros sistemas estaban preparados para personas. He estado teletrabajando durante 3 meses, o sea que me comentaba que no habíamos tenido prácticamente problemas en ningún caso. O sea, estamos muy bien, muy satisfechos en ese sentido. Sí. Y yo creo que además conocíamos, y es que realmente tenemos capacidad para teletrabajar y que teletrabajando funcionamos. Eso también es un buen mensaje. Si vimos de este periodo de confinamiento, que va a haber más teletrabajo en el futuro, ya no por culpa del COVID-19, sino porque realmente las empresas decidamos que sea así. Pues sí, es la percepción que estamos teniendo todos y que, bueno, hay una que parece evidente, ¿no? Que por un lado hemos ganado tiempo en desplazamientos, por otro lado estamos como un poco saturados también, ¿no? Por lo menos en algún caso claro, de una reunión a otra te cuesta ir 1 minuto. Tenemos a Ángel, nuestro investigador o compañero, que esta mañana estábamos haciendo pruebas para conectarnos y decía, esperad un segundo que estoy en un congreso en Finlandia, nos vemos ahora en 1 minuto, ¿no? Y le ha costado 1 minuto pasar de Finlandia a aquí. Muy bien, bueno, pues ahora en el orden inverso que íbamos, Pablo, en Metrobacesa, sé que habéis sido también especialmente activos, de hecho, bueno, habéis sido activos en los medios para publicitar esto que comentaba Roberto, ¿no? De cómo de preparada está la empresa y además qué habéis hecho para mejorar implementar esos procesos, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba Roberto, lo primero, lo más obvio, quizá lo menos original, es el teletrabajo, ¿no? Yo creo que bueno, nos hemos puesto todos a prueba y la experiencia ha funcionado, ¿eh? Ya todos nos manejamos con el Teams o con el Skype, sabemos convocar reuniones, sabemos encender y apagar la cámara, incluso apagar el micro de algún participante que en ese momento está haciendo ruido, ¿no? Entonces lo hacemos con una soltura que no teníamos hace 2 meses, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido importante y se confirma que es posible, ¿no? Teletrabajar y en algunos casos es muy eficiente. Luego, aparte nosotros, no sé si apuntabas tú a eso, pues hemos probado, que ya lo teníamos desarrollado, ya lo tenemos implementado, pero hemos intensificado el uso o la venta digital en todo el proceso de la compra. Es decir, ahora un cliente Metrobacesa puede, desde que inicia la búsqueda hasta que firma la reserva, pasar por todo el proceso de manera digital, de manera telemática. Puede iniciar la búsqueda, puede luego conectarse y hacer un tour virtual o navegar por la vivienda, puede probar entre los distintos acabados que le ofrecemos, incluso opciones de mobiliario,
puede pedir la asistencia de un agente comercial que en ese momento le acompañe durante esa visita digital y que le aclare las dudas que pueda tener o que le dé soporte. Y puede finalmente incluso firmar un documento de reserva de manera telemática. Bueno, los estamos firmando así. Imagino que con el resto de compañeros está ocurriendo también, ¿no? Que a través de plataformas como Signaturity o tal podemos formalizar los documentos contractuales de los clientes sin necesidad de que sean presenciales, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco el banco de pruebas, ¿no? Lo teníamos ya medio desarrollado, implementado en muchos casos, pero ha sido ponerlo a prueba de verdad y comprobar que, bueno, pues que nuestros procesos internos han mejorado en eficiencia y que la relación con el exterior, con los clientes, pues yo creo que también ha sido muy positiva, ¿no? Nos llegan los clientes más informados, mejor, yo creo que son leads de más calidad, vienen con una información ya mucho más trabajada y mucho más cualificados. O sea que yo creo que es muy positivo y efectivamente, como tú apuntabas, esto ha venido para quedarse, ¿eh? O sea que vamos a seguir en esta línea seguro y potenciándola. Sí, yo recordaba estos días, si tú lo has padecido, hemos compartido estos momentos que voy a decir, de tener una reunión de 15 minutos en Madrid y tener que levantarnos a las 5 de la mañana en Valencia, Sí. coger un avión, llegar al aeropuerto, coger un taxi, llegar a Efectivamente. 15 minutos y bueno, no sigo, pero llegabas a casa a las 9 de la noche, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? Y ahora hemos descubierto que mira, qué cosas, ¿no? Así es. O sea que, pues, Sí. muy bien, la verdad es que habrá que ir depurando. Luego os comento algo al respecto de esta pregunta, ¿no? Patricia, vosotros qué tal también, aparte del teletrabajo que me consta, porque hemos podido hablar estos días. Sí, además la verdad es que nosotros en Habitat ya con anterioridad a todo esto ya teníamos implantado el teletrabajo, por lo tanto pues ha sido algo que no nos ha cogido de nuevas. De hecho, la mitad del equipo, parte del equipo ya lo teníamos trabajando en casa con anterioridad que se decretara el confinamiento, así que nosotros nos hemos adaptado de una forma muy rápida y muy ágil a estar todos trabajando en casa. Además, en Habitat ya hacíamos muchísimas reuniones a través de videollamadas diariamente, semanalmente, por lo tanto, la apuesta por la tecnología que habíamos hecho, pues la verdad es que ahora ha dado sus frutos, ¿no? Nos ha venido muy bien. También, igual que mis compañeros, ¿no? El tema de los puntos de venta virtuales, pues también nosotros hemos implementado lo que es la venta virtual. También los clientes podían ver pues, todo el tipo de documentación, de experiencias en 360 grados, visitas virtuales, incluso firmar luego los contratos mediante la firma digital, favoreciendo pues eso, el hecho de que el cliente no tuviera que acercarse a ningún sitio y hacerlo todo telemáticamente. Y también, por suerte, igual que comentaba Roberto, pues la verdad es que ha funcionado y hemos tenido televentas que llamábamos, ¿no? Es cierto que cada vez que había alguna en cualquier sitio sonaba una campanita y todos al principio nos costaba, pero luego realmente vimos que sí, que la cosa podía funcionar y que de hecho estaba funcionando. Y por supuesto ha venido para quedarse. Nosotros la intención es mantener tanto los puntos de venta virtuales como los puntos de venta presenciales, que ya los tenemos abiertos, igual que todos mis compañeros, y ya estamos vendiendo también pues presencialmente. Pues sí, la verdad es que luego hablaremos de si estos procesos, os doy también para que le vayáis dando cuenta, el impacto que pueden tener a la cuenta de resultados de la propia empresa y de las propias promociones, en los dos sentidos, ¿no? En cuanto al coste que puede suponer el que nos vayamos pues preparando para esto de una manera menos sobrevenida, como ha sido, ¿no? Porque realmente es que lo que estáis diciendo es que ha sido, aparte de que sí que algunas ya estuvierais preparados para trabajar o teletrabajar algunos días, eso es una situación, pero otra es que todo el sector, incluso gente que no sabía manejarse en estas herramientas, ¿no? Porque yo creo que ese ha sido el gran hecho diferencial, ¿no? El que todos sí o sí hemos tenido que pasar por aquí y por eso ha sido disruptor, ¿no? Y ha sido un salto. Ahora hay que ver cómo evoluciona en el corto plazo y en el medio plazo esto que ha venido de una manera forzada y que nos hemos puesto rápidamente todos a trabajar,
de qué manera lo depuramos, ¿no? Y se le da continuidad. Sixto, Neynor está también en la misma onda, ¿eh? Y no, cuéntanos un poco los procesos, las singularidades que puede haber ahora que sí que tus compañeros te han reventado todo lo que... Si no dijera nada, no pasaría nada porque ya lo han dicho todo. Es decir, poco me queda, porque cada uno da unas pinceladas de lo que también nos sucede a nosotros. A ver, Neynor es una empresa que ya estaba adaptada para el teletrabajo. Todos los que estamos en la compañía, y digo todos, podemos teletrabajar durante una serie de días al mes. Lo solicitamos y podemos irnos tranquilamente a trabajar, no digo a casa, donde sea. La compañía está preparada para hacerlo, con lo cual esta situación no ha supuesto ningún cambio, o sea, nada más que el físico, el lugar donde estabas trabajando. A nivel de la operativa de venta, pues nosotros ya en nuestras Neynor Store intentamos transmitir una filosofía de no papel, que todo sea digital, que se pueda percibir todo desde un vídeo, desde una infografía, la disponibilidad de una promoción, todo sea visual y gráfico en una pantalla. Con lo cual, adaptar eso a una visita virtual que no teníamos, es cierto, pues ha sido muy rápido, porque los materiales básicos para hacerla ya los tenías. Lo que necesitabas era que, sobre todo el equipo comercial, que no había hecho eso nunca, porque el equipo comercial está acostumbrado a trabajar cara a cara con la gente, ha tenido que sufrir una transformación, sufrir no es la palabra quizás, que tiene una connotación negativa, ha tenido que transformarse y ha tenido que sacar a relucir unas habilidades que hasta ahora pues no eran buscadas dentro del currículum de una persona cuando tú la entrevistabas para como candidata a vender viviendas, ¿no? Es verdad que nuestra experiencia en las Neynor tan digital les ha facilitado ese camino hacia esta situación. Sí que es verdad que nos hemos encontrado con algún problema y hoy hemos visto alguna situación en nuestra conferencia de ancho de banda. Es decir, tú al final puedes poner todos los medios y si tu cliente, cuando se quiere conectar, no tiene el dispositivo con las capacidades tecnológicas adecuadas o no tiene el ancho de banda contratado, pues entonces algo que no era importante antes, ahora sí empieza a serlo. Y te encuentras con que a lo mejor esa operación de venta remota no la puedes llevar a cabo. Tienes que pasar al teléfono o pasar a otra vía. Pero no ha sido un grave problema, ha sido algunas dificultades que hemos tenido y yo creo que para nosotros no nos ha supuesto nada. La firma digital, que es algo que no teníamos, que se intentó implantar en la compañía hace ya un par de años, se aparcó y hoy la estamos utilizando. Y ha llegado, como bien ha dicho Patricia, para quedarse. Esto va a estar aquí. Y desde luego ahora el tema de un cliente que te diga, no, ya cuando vaya a Valencia y visite, fuera, ¿no? Que viene a comprar una vivienda a alguien de Madrid, cuando vaya a Valencia, pues probablemente vendrá a Valencia para tocar los materiales porque al final a la gente le gusta palpar, ¿no? De ver la realidad. Pero toda la información la tiene disponible a nivel remoto, virtual, y puede tener una entrevista virtual incluso con una persona antes de llegar a la oficina y todo. Lo único que le falta es que no tenía por qué hacerlo, puede hacerlo hoy digitalmente, pero, oye, si quiere darse el gusto de firmar en papel, pues adelante. Yo siempre digo que nuestras oficinas, en inglés no son paperless, bueno, quieren ser paperless sin papel, porque al final siempre hay algún papel que manejas por allí, es imposible abandonar. Pero estamos muy adaptados, hemos estado muy adaptados y preparados para esta situación, que no nos ha supuesto una gran transformación, salvo en el perfil, ya digo, de la comercial o el comercial del punto de venta, que ha tenido que sacar otras habilidades que no tenía. O no tenía, digamos, reconocidas, os lo había dado cuenta que las tenía. Volveremos a este tema de los recursos humanos que me interesa mucho, lo digo para que le vayáis dando una pensada, ¿no? El tema de los recursos humanos que vamos a necesitar a partir de ahora en las empresas, desde el punto de vista de la empresa, pero también sobre todo de las personas que nos están escuchando. Aprovecho para decir que estamos ahora mismo emitiendo y nos están siguiendo desde 14 países diferentes, más de 350 personas inscritas, que bueno, no hemos bajado de las 150, ahora estamos 174 personas, o sea que hay una curiosidad por ver cómo evoluciona. Y yo creo que también hay una curiosidad y darle una vuelta a esta pregunta, ¿no? De qué perfil vamos a necesitar para los diferentes puestos, porque no solamente comercialización, sino para los vuestros, ¿no? O sea, para qué habilidades va a tener ahora mismo alguien que va a tener que liderar detrás de una pantalla muchas horas, o cómo se van a tener que llevar estas reuniones, más allá de levantar la mano en Teams o
o ir silenciando micros, como decías antes, ¿no? Dar una pensada, pero antes de esa pensada, y a ti que te tengo ya en pantalla, la cuestión tiene que ver con la evolución de nuestra casa. Ese concepto de refugio, eso que también habéis comentado antes y que comentaba Roberto, de, bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha echado en falta? Pues yo creo que el confinamiento cada uno lo hemos vivido en función de las posibilidades que tenía nuestra casa. Si tú tenías una casa en la que tenías un jardín amplio o una parcela donde poder moverte, pues era un concepto de confinamiento radicalmente diferente al que no tenía un balcón, ¿no? Pero además es que no solo eso, sino que no tenía nada que ver el precio de la vivienda. Es decir, ha habido gente que ha estado en una vivienda de un precio mucho menor porque estaba en una ubicación menos centrada dentro de la ciudad, incluso en una población que no era la ciudad principal, y ha tenido una calidad de vida mayor, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la previsión que como empresas que generáis modelos de negocio basado en tipología de viviendas estáis pensando, ¿no? O sea, la cuestión es, Sixto, si eso en los proyectos estos nuevos que tenéis en la recámara es algo que tengáis previsto darle alguna vuelta a esa tipología. No es que tengamos previsto alguna vuelta, es que siempre hemos pensado que esa era la tipología adecuada. Lo que pasa es que ahora la situación actual nos ha llevado a que nos da la razón o a que las circunstancias hacen que el mercado o el comprador se incline más por ese producto. Pero yo personalmente, siempre que he tenido la posibilidad de desarrollar un proyecto o participar en él, he intentado dotarlo de esto que hoy todo el mundo está diciendo que está de moda, ¿no? Que haya terrazas, que haya espacios abiertos, que se pueda disfrutar la casa más allá de lo que son las cuatro paredes de tu vivienda estrictamente. Pero perdona que te interrumpa, pero claro, también es verdad que se estaba dando mucho valor a las zonas comunes del propio complejo. También. Es donde digo, si ahí puede haber algo, Sí. porque ahora ha habido muchas zonas comunes que se han quedado sin uso durante estos tiempos más complicados. Yo creo que la edificación, o sea, en general, los residenciales que estamos construyendo en la mayor parte de los sitios, yo creo que son entre medianeras. Son parcelas, o sea, solares aislados que te permiten un desarrollo de una edificación abierta con una zona común, y si no es eso, casi no los miramos. Preferimos descartar suelos a lo mejor entre medianeras. A mí me ha sucedido ver un solar y decir, oye, es un solar, está maravillosamente ubicado, tal, pero dices, no es Neynor. No me preguntes qué es Neynor porque será muy largo, pero lo ves y dices, no es lo que estamos buscando, porque buscamos precisamente eso que tú decías. Entonces, si al final construyo en un sitio porque hay una oportunidad, me sale un suelo barato y hago un producto que lo vendo y gano dinero, pero queremos hacer algo más. Siempre hemos querido darle a la vivienda, en la medida, no siempre es posible, pero en la medida que podemos, se lo queremos dar. ¿Y por qué digo que no siempre es posible? Porque no olvidemos que nosotros debemos de ceñirnos a unas normas urbanísticas que se han desarrollado hace muchos años. Entonces, si ahora queremos hacer una transformación profunda de la tipología de vivienda, estamos muy atados de manos. Porque no podemos crecer indefinidamente hacia arriba, estamos limitados. Eso nos permitiría, para una misma edificabilidad, aterrazar los edificios y darle eso que estamos diciendo. O hacer una terraza nos cuesta dinero porque consume edificabilidad. Entonces, mientras en los nuevos desarrollos futuros, porque en los actuales que estén a punto de ponerse en marcha o ya estén aprobadas reparcelaciones es difícil, se cambia a nivel de la administración este tipo de requisitos o requerimientos y se fomenta la edificación abierta y se permite más flexibilidad para poder dar terrazas o espacios abiertos, pues estaremos atados de mano y al final acabaremos haciendo 3 áticos y unas cuantas viviendas en planta primera porque están encima de un edificio, de una zona comercial, y nos permite hacer una terraza. Y no podremos hacer balcones o terrazas grandes e importantes en cada una de las plantas. No solamente está en nuestro terreno, en nuestro tejado, el de las promotoras inmobiliarias, sino también el de las administraciones y en los que diseñan los nuevos espacios donde vamos a desarrollar viviendas en el futuro. Cierto. Muy importante el tema del papel de la administración, ¿no? En esta nueva configuración de los espacios. Así es. No te pregunto, que es la Casa Neynor, ya me lo contarás cuando podamos tomar un café juntos. Que ya podemos. Patricia, Habitat.
Sí, la verdad es que es cierto que se han percibido cambios de las preferencias de los consumidores y además nosotros lo hemos visto en promociones que tenemos aquí en Valencia, que donde otras promociones las tienes con las ventas con unos ritmos que han bajado o se han paralizado, sin embargo estas promociones han seguido vendiéndose al mismo ritmo o superior de cuando lanzaste esa promoción, ¿no? Pues, por ejemplo, unifamiliares, con terrazas, zonas comunes, que aunque estén cerradas, como tú bien dices, ahora ya están abiertas. Sí, sí. Y el que ahora no tiene una zona común, mira al vecino de la zona común y dice, ostras, y se puede bañar, aunque sea con un aforo del 30%. Sí, perdona, sí era una provocación lo de antes, porque realmente lo que no tenemos que caer tampoco, creo, es en crear toda una tipología por cosa que nos ha ocurrido 10 días a los que ya tenemos una edad, claro. 50 años, ¿no? Quiero decir que efectivamente, nosotros ya tenemos muchos proyectos y además Valencia es un clima muy favorable y siempre se busca hacer terrazas en las viviendas. Estoy completamente de acuerdo, insisto, con el tema del ayuntamiento o de la normativa, ¿no? Que en efecto nos encorseta y muchas veces no puedes hacer más terrazas de las que te permite la normativa porque si no tienes que perder vivienda y tienes que buscar un equilibrio, no puedes hacer todo terraza y menos vivienda. Pero nosotros ya hacíamos proyectos así porque estoy de acuerdo con Sisto que siempre hemos buscado este tipo de producto que al final son viviendas con terrazas o con jardín o bien iluminadas, bien ventiladas, espacios diáfanos. Pues bueno, lo que pasa es que en Habitat sí que le queremos dar una vuelta de tuerca a los diseños y todavía pues enfatizar un poquito más en ese tipo de preferencias que ahora parece que nuestros clientes están buscando. Hemos sacado el concepto Cohabit 20 y está un poco pues dándole una vuelta a estos diseños que ya teníamos y que ya buscaban estas mejoras en las viviendas para adaptarlas todavía más a lo que la gente ahora está buscando. Pero sí que es cierto que nosotros ya estábamos practicando y buscando este tipo de producto aquí en Habitat. Sí, cierto. Y yo conozco algunos que no quiero dar nombres, pero me imagino que habrán despegado, ¿no? De hecho, en efecto, hay otra promoción aquí en Valencia, en Malilla, pues que de repente dices, ¿qué hago? ¿La paro? ¿No la paro? Claro, pues bueno, porque la gente... Ahora nos hemos dado cuenta de las bondades y los defectos de nuestras viviendas y hemos visto pues que el tener una terraza, por muy pequeña que sea, cuando tienes 80 días de confinamiento, que yo no pensaba que eran tantos, por cierto, me han parecido muchísimos cuando los dices, pues hace mucho, no es lo mismo que están entre cuatro paredes. Mejora mucho la calidad, sobre todo si además tienes niños, etcétera. Efectivamente. Pues así es, Pablo. Niños. Sí. Sí, bueno, un poco continuando con lo que dice Patricia, ¿no? Y imagino que luego Roberto lo apuntará también. Todos representamos aquí a promotoras que tienen proyectos, en su mayoría con piscinas, con terrazas de unas dimensiones adecuadas, bien dimensionados, con iluminación, etcétera. Yo creo que eso ya lo estábamos teniendo en cuenta, pero creo que no está de más, ¿no? A atender o perfilar un poco más qué es lo que se está demandando en estos momentos. Nosotros hemos detectado directamente en las ventas que hemos realizado en las últimas semanas esa mayor demanda en vivienda, o por ejemplo en vivienda unifamiliar con piscina. Lo hemos notado. Hemos vendido en una que hablábamos antes, Patricia, más que ningún otro mes, ¿no? Y responde un poco a esta cuestión, ¿no? Otra cosa otro ejercicio que hemos hecho y en el que estamos trabajando todavía, que eso aparte de haberlo detectado nosotros, digamos, directamente la experiencia propia de venta, a través de Google Trends, ¿no? Tú haces una consulta de qué se ha buscado en los últimos 2 meses y medio y se ha disparado abismalmente la búsqueda de vivienda piscina, vivienda jardín. Bueno, tengo aquí los datos, no los voy a proyectar, pero bueno, pues, por ejemplo, lo que es la búsqueda de jardín se ha disparado un 42% de febrero desde el periodo de COVID comparado con el año pasado, ¿no? Es bestial, ¿no? Con las piscinas pasa igual, ¿no? Ha crecido un 43% la búsqueda
del término piscina en Google, ¿no? Entonces, claramente, pues hay una demanda ahora que está interesada en todo este tipo de cuestiones. Lo que tenemos que hacer los promotores es poner en relación a nuestros proyectos, si podemos mejorar los márgenes, que yo creo que en algunos casos sí, mantenerlos o mejorarlos atendiendo a lo mejor nos toca, pues no sé, redimensionar algo las terrazas. Estamos trabajando en terrazas de 8, 10, 12 metros y a lo mejor hay que estudiar si incluso debemos irnos a terrazas un poco más grandes, ¿no? El tema de las estancias flexibles, otra cosa interesante, que ya todos nosotros estábamos ya trabajando en ello, ¿no? Pues esos dormitorios anexos al comedor que pueden hacer multifunción, ¿no? Que en un momento dado pueden funcionar como una ampliación del comedor o como un pequeño dormitorio o como un despacho, ¿no? De ese tipo de cuestiones que realmente ya las teníamos, pero que yo creo que las podemos perfilar y ajustar un poquito más. Pues lo último que ha dicho es muy interesante, porque ya vamos más allá de los espacios, por así decirlo, estáticos, ¿no? Y ver de qué manera le damos esa movilidad, ¿no? a lo que es la propia vivienda. También es verdad que, ahora lo veremos también con Roberto, ¿no? Con Vía Celere, que las promociones en las que estáis son todas, pues son grandes promociones. No hay apenas entremedianeras, y también habría que pensar un poco qué pasa con la trama actual, ¿ya? Consolidada del tejido urbano y cómo evoluciona. Por un lado, qué hacemos con esta parte y por otra parte también, como comentaba Sixto al principio, abunda Patricia, de qué manera conseguimos que las administraciones posibiliten un urbanismo más sostenible, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver claramente con lo que estáis diciendo. O sea, igual vale la pena una concentración en altura, pero que dejamos mucho más superficie, ¿no? Libre. Bien. No sé, Roberto, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Si habéis notado una migración también a proyectos que tengan que ver con esta realidad que hemos vivido? ¿O si estáis pensando en plantear un cambio de estrategia? Nosotros hay una parte de nuestra estrategia que siempre ha ido enfocada en este sentido. Ya sabes que siempre nuestros eslóganes, uno de ellos es revolucionamos las zonas comunes. Y es porque Vía Celere fue el pionero en ese sentido, ya no en generar zonas comunes exteriores, sino interiores. Y todo eso, ¿por qué lo hacías? Porque lamentablemente cada vez los pisos han ido encogiendo más, ¿no? Y el tamaño del piso para adaptarse al bolsillo del comprador ha perdido metros que les encantaría tener si les preguntas, pero que no se pueden pagar. Por eso, una manera de esponjar esa falta de metros en la vivienda ha sido dotar a las producciones residenciales de amplias zonas comunes en las que puedan disfrutar de esos metros que les faltan en su propia vivienda. Ese se complementa. El tema de las terrazas, indiscutible, lo han dicho todos mis compañeros, pero que si tenían importancia, más la tienen ahora, y quien no se la dio, ahora se la da. Fíjate que en los dos casos, tal como comentaba Patricia al principio, tenemos a la administración. Una administración que está más empeñada, en vez de pensar en qué es lo mejor para el ciudadano administrado, están empeñados en que el promotor no gane más de la cuenta. Esa es una obsesión que siempre nos han manifestado, ¿no? Oye, ¿por qué tienen que computar 2 metros de terraza? Ah, porque luego los vendes y le sacas dinero. Coño, también me cuesta dinero construirlos. Pero lo único que estoy haciendo realmente es mejorar la vivienda. Estoy dándole mayor salubridad a la vivienda, mayor ventilación y mayor confort a quienes la habitan, ¿no? Pues, oye, aplaude la iniciativa y apóyala. Mira, en Barcelona, nuestra querida Colau, en estas últimas semanas, y ya apuntándose al oportunismo del coronavirus, está diciendo que las terrazas de los edificios, las cubiertas, que en Cataluña, en Barcelona sobre todo, desde la época polar, yo me acuerdo que me tenía que inventar 40 cosas para dar el uso privativo del elemento común a las últimas plantas e intentar a través de las limatesas y las limaollas dividir la terraza como podía. Pues hoy en día, ¿no? Dice que hay que hacer jardines en las terrazas, huertos para la comunidad y encontrarles un sentido a algo que ya no lo tiene. Aparte que las placas solares están desapareciendo y están dando paso a otros sistemas como la aerotermia, por ejemplo, que evita que las tengas que situar en la terraza. Pues eso está generando un espacio que hay que utilizarlo. La comunidad lo tiene que disfrutar o que algunos propietarios tienen que tener la posibilidad de disfrutarlo. Pero en todos al final siempre aparece el mismo obstáculo o el mismo filtro, la administración. Yo creo que estaría bien que empezáramos a pensar más en el ciudadano y menos en lo que gana el promotor.
Claro, es que yo creo que va con el sentimiento por el que en su momento nace el Congreso, nace AIRE, ¿no? El reivindicar la honestidad del sector. O sea que, como digo yo, ¿no? Nos tenemos que sentir orgullosos del sector para el que trabajamos, porque lo que hacemos lo hacemos con honestidad, ¿no? O sea, no estamos intentando aquí engañar a nadie. Somos los que estamos creando la ciudad. Todas vuestras empresas están generando al final la trama urbana, que un legislador al final lo que hace es decir, estos son los sistemas viarios y luego a ver qué haces, ¿no? Entonces, tiene que verse, y por eso lo comentaba también antes, tiene que verse que la administración apuesta por el sector, si no va a ser difícil. O sea, si sigue habiendo tramas, difícilmente vamos a crear empleo, ¿no? Va a ser muy complicado generar un empleo sin el apoyo, ya no digo entusiasta, ¿no? Me conformaría con que no se pusieran palos en las ruedas de la carreta, ¿no? Del sector. Volviendo a lo que hemos ido comentando y a partir de ahora el debate, si queréis, es más abierto conforme consideréis vais interviniendo. Pero, Roberto, la cuestión sería un poco lo que ha comentado Sixto en cuanto a que esto nos ha venido de manera sobrevenida y nos hemos puesto a trabajar de esta manera, sin poder pensar tampoco si era la mejor manera. De hecho, bueno, pues hemos pasado por Zoom, por Teams, por Google Meet, por todas las plataformas que hay, ¿no? Y las tenemos todas y estamos todos ahí, ¿no? Conectados. La cuestión es, va a generar, de hecho ha generado ya una brecha. O sea, la famosa brecha digital que tenías a una parte de la población que estaba quedándose como descolgada. Si hacemos el análisis de quiénes son los que han padecido más directamente el quedarse sin empleo de un día para otro, han sido de manera gruesa, ¿eh? Aquellos que no han podido teletrabajar. Y habría que pensar un poco, bueno, pues eso como modelo también de empleo, ¿no? Entonces, las habilidades que vamos a requerir y las habilidades que vamos a requerir a nuestro personal de comercialización, o sea, nuestras comercializadoras, sean empresas subcontratadas o sea personal propio, a partir de ahora tienen que entrar en otra manera de jugar, ¿no? El papel cero que decía Sixto, luego lo hablaremos, Sixto, pero es que, claro, evidentemente no podemos tener papeles, ninguno, porque si no la cosa se descontrola. Entonces, en función de todo eso, y también algo que hemos comentado, ¿qué incidencia va a tener en el sector ese nuevo modelo de personas que se van a incorporar? Y por otro lado, algo más crematístico, ¿qué impacto va a tener en los costes, tanto de la cosa más obvia de la construcción, como es el propio coste de obras, como si el precio de la vivienda de obra nueva, que sabéis que es el gran ruido que hay, va a bajar o no va a bajar? Un poco que me deis la percepción. O sea, por un lado, el modelo de empleo que se genera ahora y qué habilidades son las que la empresa, la gran empresa promotora en España va a buscar. Y por otro lado, el impacto que va a tener en precio de venta y en coste de construcción. Nada menos. ¿Vale? Venga, Roberto. Muy bien. Creo que lo que buscamos en nuestros empleados no va a cambiar. O sea, realmente esto que se ha buscado hasta hoy se va a seguir buscando y tiene mucha vinculación con lo que ha ocurrido en estos meses. Es que normalmente, aparte de que busquemos esos conocimientos necesarios para afrontar el puesto de trabajo, siempre estamos buscando gente flexible, gente con una gran capacidad de adaptación al medio, gente tecnológicamente avanzada, porque esto de aplicar la tecnología a la empresa no es una cosa del COVID. En nuestra empresa, como mínimo, en Vía Célere, llevamos ya 1 año y medio con 2 plataformas de firma, una externa y una interna, para poder hacer cualquier tipo de firma de contrato o de validación de un pago, ya sea dentro de la empresa o con terceros. Nos funciona fantásticamente y nos evita mucho papeleo también, mucha reunión y mucha pérdida de tiempo, ¿no? Eso es algo que hemos encontrado también, hemos descubierto, ¿no? con esta crisis. La utilización masiva de la tecnología nos regala tiempo. Otra cosa es que luego nos hemos dado cuenta, sobre todo los directivos, de que el tiempo se lo comía luego el trabajo, ¿no? O sea, que no lo acabas disfrutando tú. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa que también tenderá a normalizar. Hará también que ese congeniar la vida laboral con la vida personal cada día se convierta más en una realidad, ¿no? Es algo en lo que la tecnología puede ayudar y afectar mucho. Esperemos que sea así. Y no todo solo sea bueno para la empresa, sino también para el trabajador. Y en cuanto decías a las repercusiones económicas, la primera, que es la que nos podía preocupar más, que es el precio de la vivienda,
Yo como todos, o todos como yo, hemos estado estas semanas oyendo y viendo en la prensa, en los medios digitales, en la televisión, en la radio, a muchos gurús especulando con la bajada de los precios. No van a bajar ni han bajado. La bajada de precios que ha tenido el sector no ha sido el sector residencial de la obra nueva. Lo está sufriendo, y en poca medida, creo, la segunda mano. La segunda mano no porque valga menos las cosas de lo que valían ayer por culpa del coronavirus, sino porque toda la gente que ha quedado afectada dentro de su vida laboral o empresarial por esta crisis, pues quizás tenga la obligación y la penuria de vender por debajo del precio que tenía pensado en principio, ¿no? Y al final, pues de la necesidad nace la virtud. En cuanto a la empresa, yo creo que estamos todos manteniendo precios y espero que lo sigamos haciendo. Y tal como decía al principio, en la primera intervención, todos hemos seguido vendiendo, haciendo televisitas y ahora los que no lo han vendido durante la crisis lo están vendiendo en estos momentos y sin descuentos. ¿Que te los piden? Probablemente. Siempre hay el tío que dice, oye, ¿y con todo esto no han bajado los precios? Pues no, han bajado los precios, ¿por qué van a bajar? El piso es diferente a lo que era ayer, sus necesidades han cambiado, mis calidades han cambiado, pues el precio tampoco cambia. Y no cambia porque el mercado no está saturado. Si tuviéramos una situación de saturación de demanda, de oferta, perdón, sí que tendríamos un problema, pero es que eso afortunadamente no está ocurriendo ahora. Para mí lo que sí que realmente es un interrogante en estos momentos es el precio de la construcción. Ese precio que había ido subiendo. En algunos momentos, los optimistas, digo, oye, pues con lo que ha ocurrido ahora y teniendo en cuenta que varias constructoras han tenido problemas y teniendo en cuenta que varias promotoras, sobre todo promotoras pequeñas, han parado sus proyectos, pues igual resulta que ahora tienen menos trabajo del que tenían al inicio de la crisis y eso facilita que se adapten más y sobre todo que se adapten más a los clientes seguros. Podría ser una motivación para que los precios se ajustaran ligeramente, tampoco creo que vaya a haber milagros. Ahora que suban, también podría ser una posibilidad, que haya un pequeño ajuste al alza para cubrir las pérdidas que hayan podido tener, porque a fin de cuentas todos nosotros nos estamos peleando desde hace 2 o 3 semanas con todas las constructoras con las que estamos trabajando, que nos están pidiendo 70 días, 90 días, 80 días y gastos generales pagados. Bueno, eso es algo que tienen todo el derecho del mundo a intentarlo y a pedirlo, igual que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a racionalizarlo y solamente coger la parte que realmente está aprobada y no todo el volumen de la pretensión, ¿no? Muy bien. Es lo que veo en esos momentos. El precio de la promotora estable y de la constructora para mí es una incógnita en esos momentos. Bueno, a mí yo como ya me conocéis, soy optimista por naturaleza, ¿no? Y es verdad que he sido optimista siempre y hay momentos en los que ha sido un poco más crudo, pero yo creo que es una manera vital. Los 4 habéis mostrado optimismo de cara al futuro. En coherencia no puede ser de otra manera porque en febrero y inicios de marzo éramos optimistas en cuanto al desarrollo del sector, con un optimismo moderado, como siempre. En este sector no se puede hacer de otra manera. Si el optimismo es desaforado es que algo va mal, ¿no? Aprovecho para decir que nos están llegando preguntas y que ahora os haré algunas de las preguntas que estamos seleccionando. También animo a quien quiera hacer alguna pregunta que nos la vaya haciendo por el chat de YouTube. Las estamos recogiendo y filtrando para ver de todas las que hay, pues cuáles se repiten más y podemos plantearlas en abierto, ¿no? Y bueno, Roberto planteaba el tema del precio del coste de construcción, que si, no sé, Pablo, ¿tú qué opinión tienes? ¿Si va a bajar o no? Bueno, me levanta la mano Sixto, como veáis. Has dicho que podíamos hablar cuando Sí, quisiéramos. Yo quería puntualizar dos cuestiones respecto a lo que ha dicho Roberto, que le has preguntado tú, básicamente, y es una en cuanto al perfil de las personas que buscamos. Pues bueno, ya buscábamos personas con un perfil tecnológico en lo que era el back office o que era el despacho de las oficinas, pero es verdad que nos hemos encontrado ahora con que en el punto de venta a lo mejor buscamos habilidades de una buena o un buen vendedor que sabe tratar a la gente y normalmente tiene un perfil de muchos años y más experiencia y por tanto tecnológicamente no está tan avanzado y al contrario tienes un perfil muy avanzado tecnológicamente pero no sabe cerrar una operación. Entonces esto al final el ideal sería tener los dos skills, las dos habilidades, pero es verdad que con formación se puede conseguir y yo creo que la formación tecnológica es fácil de implementar y potenciarla en esos perfiles que son más cerradores y más de mayor edad y menos experiencia tecnológica
y la otra, pues el día a día al lado de una persona que te puede enseñar a cómo se puede vender y cerrar operaciones, pues la vas adquiriendo. Entonces, no veo ahí una gran transformación, sí veo la posibilidad de potenciar formaciones y sobre todo tecnológicas hoy en día. El tema de los precios, simplemente decir... No, espera, te dejo, tranquilo. Sí, no, era un inciso que me parece interesante y ojalá, ¿no? sea así, es que se sigue primando la esencia del perfil más que las capacidades tecnológicas que, como tú muy bien acabas de decir, se adquieren como las hemos adquirido todos. Claro. O sea, esa apuesta me parece muy interesante y ahora nos están también escuchando muchos alumnos y me parece muy, muy interesante que no depositemos toda nuestra confianza en el futuro a manejarnos muy bien en las herramientas tecnológicas, sino en la capacitación del objeto del negocio. Muy bien, claro. esto. No, y simplemente a nivel de precios de venta, es verdad que venimos de una experiencia anterior en la que sucedió todo lo contrario. Es decir, un momento en el que tonto el último, ¿no? Y si quiero vender, pongo el precio que sea para poder conseguir vender ese mueble, pagar la deuda, pero venimos de una situación distinta, con un endeudamiento muy elevado por parte de las promotoras, no estaban tan saneadas y con una necesidad imperiosa de sobrevivir. Hoy en día, como he dicho al principio, en general, los agentes que hoy están en el sector, tanto los pequeños promotores, que son muy importantes porque ocupan un nicho que los grandes no podemos ocupar y que han sobrevivido saneados, no tienen un endeudamiento elevado. Y nosotros, las grandes empresas cotizadas en bolsa, que formamos parte de fondos de inversión, tampoco tenemos unos endeudamientos elevados. Por lo tanto, podemos, en una promoción que es la comercialización, mantener los precios tranquilamente porque sabemos que al final el mercado los va a seguir absorbiendo. Pero sí es verdad que la gente, el público en general, lo que ve es la experiencia anterior y dice, lo primero que te dicen, espérate, no te compro porque como vas a bajar los precios, y eso no es así, no va a suceder. Puede haber situaciones muy puntuales, una promoción que esté a punto de liquidarse o terminarse porque quede en alguna vivienda, que hay un guiño, un gesto al mercado para acabar de vender aquello, o en la segunda mano, pero no en la obra nueva, yo lo veo muy complicado. Yo apuntaría con respecto a los precios que, de hecho, además, hoy en día no tenemos el margen que se tenía anteriormente. Los precios de la construcción, como todos sabemos, en muy poco tiempo han subido muchísimo y prácticamente se han comido el margen de maniobra que tenemos. Por lo tanto, no podemos permitirnos tampoco el bajar precios. Aparte de que tampoco tenemos la necesidad, gracias a que es cierto que, como ya he apuntado anteriormente, las ventas para las entregas de 2020 y las del 2021 las tenemos prácticamente cubiertas. Por lo tanto, pues aguantamos los precios y no los bajamos. Hombre, es un mensaje muy importante que lanzar al sector y yo creo que es el mensaje más evidente de la confianza que tiene el mundo de la promoción, las grandes empresas promotoras, yo creo que las grandes y las pequeñas, de que esta situación nada tiene que ver con la del 2008, por mucho que nos intenten comparar permanentemente, ¿no? Y que la intoxicación mediática de que está bajando la vivienda y sin filtrar si es segunda mano, como ha dicho Roberto, por circunstancias personales de quien estés teniendo una situación compleja, que no tienen nada que ver con la obra nueva. Hemos de conseguir lanzar ese mensaje claro y ese que acabo de decir es contundente, es decir, no es que no bajamos los precios, porque no ha pasado en ese sentido nada que lo provoque, ¿no? La empresa sigue estando bien en ese sentido. Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, nada, totalmente de acuerdo con lo comentado. ¿No? Estamos muy alejados de lo que podría ser una burbuja, pero vamos, no esperamos bajada, y mucho menos en obra nueva. Quizá que se contengan un poco los precios, porque hemos estado durante algunos años con crecimientos hacia arriba, pero para nada en bajada. Sí, y luego, bueno, en cuanto a... Sí, no, que los precios, pues, como decías, lo que habíamos analizado en el primer trimestre, lo que proyectaba la previsión con todos los indicadores, salvo el COVID, que no existía, era un incremento entre un 2 y un 5% en el mejor escenario de los precios durante todo el año, que es un crecimiento muy sostenido, muy razonable, Sí. y que, bueno, pues habría sido una cosa lógica. Por tanto, pues con esta inflexión, lo que tú dices, ¿no? O sea, con una moderación, pero que ya venía, no es que sea una moderación que se impone por la situación. Sí. Y en cuanto a los perfiles, ¿no? que demandábamos o que vayamos a demandar, yo también coincido
Sixto, creo que decía que no va a haber una modificación sustancial de lo que veníamos buscando. Al final las capacidades que demandamos son las de siempre, ¿no? O sea, pues, gente con capacidad de adaptación, gente que sepa trabajar en equipo, eso es fundamental. Flexibilidad, o sea, ya los departamentos no son como antes, que eran como muy estancos, ¿no? Yo recuerdo otras épocas lo que el departamento técnico, el departamento igual, ¿no? Ahora eso pues es de otra manera, o sea que hay una... sí. Ahora está todo mucho más conectado, ¿no? Nosotros tenemos un programa de trainees en Metrobacesa que está muy bien, de gente que entra de todos los perfiles, y están 2 años rodando por prácticamente todos los departamentos de la compañía. O sea que a lo mejor alguien que entra para acabar como agente de promociones, pues pasa por el departamento financiero 3 meses, está en el departamento de marketing otros 3 meses, está en el departamento del suelo, va rodando por prácticamente todos los departamentos de la compañía. Y luego a veces hay incluso la paradoja de gente que entra inicialmente para gente de promociones y acaba, tenemos un ejemplo más muy reciente, y acaba como analista de terciario. Eso acaba de ocurrir, ¿no? O sea que también eso es un programa que está muy bien porque ese rodaje permite a la persona que entra pues ver al final dónde puede encajar mejor. Pero en cualquier caso, yo creo que un requisito importante es tener mente abierta y ser muy flexible. Vuestro consejero delegado viene de Grupo LAR, ¿verdad? Sí. Porque teníamos ese programa trainee allí Jorge, también, es verdad. Sí. Me ha encantado volverlo a oír, por cierto. Sí. Pues la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Estamos muy satisfechos. Para los que no lo conozcáis, porque claro, parece que estamos aquí en una pequeña tribu, es un programa en el que la gente llega y va pasando, como ha dicho Pablo, por diferentes puestos de trabajo, incluso localizaciones también, en diferentes... Sí, efectivamente. Para que conozca el sector de diferentes ciudades, ¿no? Y luego, pues sus habilidades al final igual nacen en el lugar más insospechado, ¿no? Como has dicho, esta persona que al final termina en el suelo, ¿no? Muy interesante, la verdad es que sí. Oye, voy a hacer preguntas que nos están entrando, si os parece, y totalmente en abierto, así que aquí, pues el que quiera que diga adelante y contesta. Mirad, Ana Estelles nos pregunta que en eventos públicos de gran concurrencia se están planteando sistemas de desinfección en las entradas y que sean automáticos, ¿no? Dice que si podemos llegar a plantear sistemas parecidos para acceder de forma segura a las zonas comunes. Bueno, un poco lo que está hablando es de qué manera se van a introducir, o si habéis planteado una introducción de algunas medidas sanitarias que tengan que ver con una situación similar a esta que se pudiera dar, y que implique pues que la higiene y el mantenimiento pues tenga una parte automatizada, ¿no? Y de qué manera sería fácil poder implantarlo. No sé si tenéis alguna experiencia vosotros ya en ello. Yo creo que hoy no podemos implantar nada porque no tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro en los próximos 2-3 meses. Entonces, poner en marcha algo cuando no tenemos claro el origen del virus, el tratamiento, la cura, hay 1000 teorías distintas que dicen cómo hay que actuar, pero sí que es cierto que habrá que hacer algo. Y también me temo que a nivel de legislación alguien nos dirá lo que tenemos que hacer. Pero hoy en día yo creo que sería temerario ponerse a implantar algo. Claro, no tenemos idea de si va a ser efectivo o no. Sí, y Ana, de hecho, lo que terminaba preguntando si sería interesante investigar e implantar estos sistemas. Yo sé que hay un sello que está gestándose a este respecto, un sello de algo parecido al BRIM y al GBC, que iría en esta línea, claro, lógicamente, pues está un poco todo esto muy abierto. Yo te pongo, perdona Fernando, un ejemplo, y es, en el edificio donde estamos, Patricia y yo, planteamos esto, yo planteé esto a la comunidad de propietarios. No se lo habían planteado, pero ya no solamente en un residencial, en un edificio de oficinas, también es necesario ese tipo de controles o sistemas para prevenir o detectar contagios, temperaturas. No, es que no sabemos qué tenemos que hacer. Y os cuento lo que está pasando en la universidad de cara al nuevo curso con estos 45.000 en la Politécnica y otros tantos mil en la acera de enfrente en la Universidad de Valencia, ¿no? Sí, evidentemente hay que ir por ahí, por cómo afectan los ratios. Bien, Urbania nos pregunta, sí, lo que decíamos, ¿no? Que como motor de la reconstrucción, y nos dice, ¿no os da miedo que esto coloque el foco del afán recaudatorio, Roberto, de la administración sobre nuestra actividad?
Roberto, creo que va en la línea. No des ideas. Eso ni lo preguntes, ¿no? No hay que dar ideas nunca. Claro, No, yo espero que no, ¿eh? O sea, es más, yo espero y deseo que la tendencia general de la administración, aparte de pensar en recaudar, que es importantísimo porque hay que mantener el estado de bienestar y eso lo tenemos que hacer entre todos, pero sí que lo que espero es que ayuden un poco más. Y no solo a los empresarios, que mientras no nos hagan hacer cosas que no se tienen que hacer o no nos den cargas impositivas más altas de las que podemos aguantar, sabemos salir adelante, ¿no? Pero es algo de lo que yo soy recurrente, tú que lo conoces, que es el acceso a la vivienda para la gente joven, ¿no? Y estos días de confinamiento, prensa te la comías entera, la digital, ¿no? Y un artículo que apareció en Expansión, en el que hablaba de una nueva tentativa, de momento solo es tentativa, pero patrocinada por una grande de la economía de este país, por Patricia Botín. Y ponía de su lado al ICO. No estaba nada mal. Y hablaba de que los unos con los otros pudieran llegar a dar el 95% del valor de la vivienda en préstamo a la gente joven y que eso lo avalara el ICO en parte. Oye, sería fantástico. Sería fantástico porque el gran problema de la gente joven no es que para muchos de ellos no tengan trabajo, sino que no tienen capacidad de ahorro, pero sí tienen capacidad para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca. Si les pones fácil el acceso, primer paso, estás facilitando mucho las cosas y estás consiguiendo desde la administración algo que les encanta, que es tener más impuestos. Porque contra más pisos vendan, más impuestos van a cobrar. Que ya de paso sería fantástico que a esta gente joven en esta primera adquisición le dijeran, oye, tipo impositivo de IVA reducido al 5%, por ejemplo, por dar una idea. Más vale 5% de algo que el 0% de nada. Por lo tanto, cualquiera de estas políticas favorece la recaudación, favorece la generación de empleo y favorece el acceso a la vivienda de la gente joven. Yo creo que es fantástico. Fantástico. A ver si... Estabais... coincido tanto contigo que estabais en la sala de espera con Flor, preparados para entrar en directo, y yo lo estaba contando antes, ¿no? Una de las poquitas cosas que decía era básicamente la que acabas de decir, que es esencial. Y además que ahora que la palabra gente está en la boca de muchos de nuestros políticos, ¿no? Qué mejor manera de ayudar a la gente, ¿no? que esa. Yo cuando tenía 25 años tuve una ayuda que era el préstamo hipotecario estaba protegido. Y en vez del 17% me lo dejaron al 9,5%, ¿no? Que era la mitad. Bueno, bien, pero era el 9,5%. Ahora lo pienso y era una locura. Bueno, y había gente que tenía todavía menos posibilidades, aunque hubieran tenido, y tenían un apoyo de 20.000, 24.000 o de 30.000 euros, incluso a fondo perdido, ¿no? Y como tú comentas, cuando sale de Patricia Botín y dice eso, al día siguiente ya salió alguien del gobierno diciendo que eso no era viable. Por eso es un poco... Es que no tiene sentido porque, como comentamos, es una maniobra política que ha existido siempre, independientemente del color del gobierno que nos ocupe, porque está generando, como Roberto dice, más impuestos, está posibilitando que la gente compre vivienda, porque no nos olvidemos que están yéndose al alquiler, porque no pueden entrar en una vivienda, porque al menos en Valencia, como constatamos en el informe del observatorio, en todos los barrios prácticamente, salvo en dos, es más caro alquilar que hipotecarte. Por tanto, efectivamente, sería una medida, un revulsivo espectacular, ¿no? Yo, Fernando, quería apuntar que yo creo que a ninguno de mis compañeros le importaría que el ayuntamiento tuviera ese interés de recaudar adelantando y acortando los plazos de licencia para cobrar tasas e ICIOs. Al final, hay, igual que en las entregas de vivienda, licencias de primera ocupación, pues al final es un beneficio también para la administración, recaudan impuestos y no parece que tengan mucha prisa tampoco. Bueno, ya sabes, Patricia, que es últimamente que no está cambiando, ¿eh? Sí, ¿no? De hecho, Madrid se está haciendo y aquí en Valencia también se pretende, lo cual es muy buena noticia y creo que todos los municipios deberían ir y todos los ayuntamientos deben ir en esa línea, ¿no? El acelerar los trámites porque al final es bueno para todos. Ya sabes, tú decías que muchos lo que han hecho es, para facilitar la entrada del liceo más rápido, hacértelo pagar cuando solicitas la licencia. Sí, eso lo hacen en algunos municipios, en efecto. Algunos lo hacen, ¿eh? Sí, lo sé. Bastantes. Lo he también.
en nuestras carnes lo hemos sufrido. Oye, y a ver, una preguntita que nos hacen de las que me gusta, de las que ponen el dedo ahí. Las demás también, todas las preguntas que estáis haciendo nos están encantando. Ricardo García nos dice, en mi opinión, ¿no creen que hay demasiado optimismo con las ventas efectuadas en contrato privado? Estas solo están aseguradas cuando se subroga al cliente y la situación económica y no es muy volátil. O sea, lo que viene a decirnos es, y sí que me gustaría que lo aclaraseis, lo que es hoy en día estas ventas que habláis, a diferencia de lo que eran ventas en otros momentos. O sea, mira, Fernando, yo te lo decía al principio de mi intervención, la primera, que me había sorprendido gratamente. Tenemos ahora 2 entregas en ciernes, entre junio y julio, y no se está desdiciendo a la gente de escriturar. Efectivamente, exacto. Yo creo que esa es una respuesta clara, no mía, sino del mercado, al menos de este mercado en concreto. Sí, ¿no? Y en esa línea, ¿cómo estáis los demás? Porque voy a hacer, bueno, es importantísimo. Me comentabas que eran más de 100 viviendas cada una de las promociones. O sea, 100 y 86. De mucho, ¿no? Nosotros también, Fernando, entregamos ahora 2 promociones, una en Malilla y otra en Quatre Carreres, Torremalilla y Músico Chapí, y son también cerca de 200 viviendas. Las entregamos ahora en junio, empezamos en junio, o sea, ya este mes, y no ha habido nadie, pero nadie que se eche atrás. Al contrario, incluso hemos tenido gente que nos decía de pagar por adelantado. Pero bueno, nadie se ha echado atrás. La gente quiere seguir adelante, quiere escriturar y por suerte ninguno ha tenido ningún problema para poder hacerlo. Hay cierto temor, ¿no? Desde el momento que firmas el contrato hasta el momento que te escrituras, que cambie tu situación personal. Esto siempre ha pasado, no ahora por el COVID. Esto siempre ha sucedido. Entonces, esas situaciones las tenemos que gestionar como las hemos gestionado antes. Pero yo no creo que se genere en una situación mucho más agravada de la que ya veníamos teniendo. En principio, la gente... Nosotros estamos escriturando, en Valencia todavía no, empezaremos en el mes de septiembre, pero en otras zonas de España estamos escriturando en estos momentos y no hay un problema en este sentido. No lo sé, las situaciones personales de cada uno son las que son y bueno, tampoco creo que sea un número elevadísimo de personas. O sea, no es una crisis total, puede afectar a personas, pero puede afectar a un porcentaje pequeño, como siempre ha habido, siempre ha sucedido. Gente que, por las condiciones que sea el banco, le niega la hipoteca y a lo mejor está trabajando, no está en una situación de desempleo, porque no da con las condiciones mínimas para que se la concedan. Y entonces, bueno, empezamos a ver fórmulas de intentar llegar a un acuerdo con ellos para facilitarse el acceso. Pero eso siempre ha existido. Siempre existe, efectivamente. No depende tanto de la situación global como de la personal concreta en el momento de suscribir la hipoteca, ¿no? Nos quedan, yo creo que para meter 2 preguntas. El Levante Urbana nos pregunta, a ver si tenéis idea, porque bueno, sois los grandes y entonces también estaréis por allí. Castellón, ¿qué ocurre? ¿En qué situación se encuentran los proyectos de Castellón? Nos pregunta Levante Urbana. No sé si podéis, si estáis con proyectos allí en desarrollo o... Bueno, no sé. Pues nosotros tenemos una promoción allí en Castellón. ¿Sí? En estos momentos estamos comercializándola y bueno, es cierto que nos costó arrancar en Castellón. El Castellón, Sisto lo conoce bien también y es una plaza dura, complicada. ¿No? Complicada, en efecto. Nos costó arrancar, pero lo cierto es que luego, oye, empezamos a vender viviendas, bueno, a reservar viviendas y iba muy bien hasta que llegó el COVID. Entonces nos frenó, pero lo cierto es que confiamos que vuelva, igual que en todo el resto de las ciudades, que la gente vuelva a recobrar la confianza y que se vuelva a relanzar la promoción y se vuelvan. De hecho, ya empezamos a tener, porque el punto de venta lo tenemos abierto, y empezamos ya a tener visitas e interés. Por lo tanto, creemos que es igual que en el resto de las zonas. Ha habido algo de miedo, la gente va con mucha prudencia, pero ahora creemos que se va a volver a reactivar. Nosotros continuamos adelante, por supuesto, con la promoción, además de una promoción excelente, con unas zonas comunes fantásticas y creemos que bueno, que conociendo y sabiendo que Castellón de por sí es algo duro, pero apostamos totalmente por esa promoción.
Yo creo que el mercado de Castellón, a nivel de demanda, existe. Lo que pasa que el perfil mayoritario de la gente que busca vivienda en Castellón, pues es un perfil con unos niveles medios de ingresos, de manera que o aciertas claramente en tu proyecto, en los costes, en la compra del suelo, o te tienes que posicionar en unos precios que no va a absorber el mercado. Es muy importante que el suelo que adquieres esté a los niveles que te permita desarrollar una promoción que el mercado pueda adquirir, porque en Castellón hay demanda, hay interés y hay ganas de comprar vivienda, pero tienes que ponerte en el nivel que el mercado de Castellón te exige. Pues, sí, realmente es un mercado que siempre ha ido un poco más, como detrás, igual que Valencia ha ido detrás de Madrid. De Madrid, Barcelona, exacto. pues dentro de la propia comunidad, pues también va un poco como mancha de aceite. Y es verdad que seguramente Castellón, en este momento, si no hubiera pasado lo que ha pasado, pues estaría en otro estadio, ¿no? Estaría ya en esa línea en la que hay grandes ciudades de la provincia que ya empiezan también, la provincia de Valencia, que ya empiezan a moverse. Y esto, pues, yo creo que supone como un lapso de tiempo un poquito más largo para reactivar eso, pero que también irá. Y por terminar, una pregunta que nos ha llegado, pero que yo creo que ya entre todos se ha contestado en algo, que la hace Francesc Mut, con referencia a los precios de construcción de nuevo, ¿no? Aunque sea para el cierre, pues un poco ahí, ¿no? Como teníamos como dos ideas, ¿no? Que puede bajar Él concretamente decía que si creemos ¿por qué creemos que ha subido en estos últimos años? ¿No? Eso daría para todo un debate. La construcción, él plantea una idea y es que, bueno, vosotros, los promotores grandes, planteáis una forma de pago que supone que solamente las grandes constructoras pueden entrar y que ello condiciona, pues, que como son pocas, se eleve el precio, ¿no? Creo que es un poco, hay un análisis ahí quizás diferente, pero no sé, me decís vuestra opinión así. Puede tener razón, pero yo te digo que en nuestro caso, grandes constructoras que trabajen con nosotros hay, pero la mayor parte no son medianas o locales. Entonces, nosotros en los proyectos de Valencia tenemos una que se podría llamar muy grande o grande, todas las demás son medianas o pequeñas incluso. Entonces, no es exactamente así, pero bueno, supongo que en otros... Es verdad que sí que buscamos compañías muy saneadas, porque no queremos arriesgarnos a que a mitad de una obra nos quedemos tirados. Y eso significa un montón de problemas y, por tanto, quizás el abanico de empresas a las que podemos optar es menor. Como esas empresas a las que podemos optar en general son menos, pues adquieren una posición de fuerza porque dicen, yo estoy saneado, entonces te puedo exigir a ti. Sí, pero bueno, realmente sí tiene razón, ¿no? Pero lo que hemos visto durante estos últimos años, y en el observatorio también hemos seguido la evaluación de los costes, ha tenido que ver también con un déficit de mano de obra importante por parte de las constructoras, porque veníamos de un aral, ¿no? De un desierto absoluto en el ámbito productivo de la construcción, y eso ha hecho que las constructoras tuvieran que echar mano de los cualificados, y los cualificados han reivindicado su precio. No sé, Pablo, si piensas que puede haber ido por ahí también. Sí, yo creo que sin duda es uno de los factores que han influido en la subida de precio. Luego también la gran demanda que ha habido de construcción durante... Nosotros nos hemos encontrado en algún caso de licitar y que estuvieran saturados los departamentos de estudios y nos dijeron, oye, no, es que no damos abasto, o sea, y renunciar a licitar. Eso nos lo hemos encontrado en determinado momento de pico. Yo creo que eso ya afortunadamente se ha regulado, ¿no? Pero yo creo que esas dos cuestiones, un poco la falta de mano de obra y el que todos hemos salido muy de golpe, pues es verdad que hubo un desatasco ahí de licencias que coincidió y fuimos todos a contratar obra y las constructoras que no daban abasto ni para estudiar, ¿no? Las obras, ¿no? Y yo creo que son dos factores. Y Pablo, y la falta de subcontratas, que es el problema, también, que la crisis se llevó por delante todo el tejido de subcontratas que tenía este país. Quedaron 4 y los 4 que han quedado o que han vuelto no se quieren cargar de personal por si acaso. Eso es. Y mucha prudencia, mucha prudencia para crecer en las subcontratas, sí, con mucho miedo al crecimiento, ¿no? Bueno, pues podríamos estar toda la tarde hablando. La verdad es que ha sido un placer y me lo habéis puesto muy fácil, moderaros. Quiero agradeceros a todos, uno por uno,
al que tengo en pantalla ahora, que es a Pablo. Pablo, pues muchas gracias, porque somos conscientes que además estamos todos llenando ese espacio del que nos libera el teletrabajo con más teletrabajo. Entonces, bueno, únicamente un canto a que ese espacio intentemos llenarlo con otras cosas, pero gracias por vuestro tiempo y por vuestra opinión, Pablo. Ha sido fundamental. Gracias a ti y a la organización. Ha sido un placer igualmente. Gracias a vosotros. Patricia, ha sido muy fácil tecnológicamente. Hemos Sí. podido participar sin fallo. Crack, ¿no? Sois unos cracks, la verdad es que muy bien. Patricia, de nuevo, estamos muy rodados ya. quiero agradeceros a cada uno individualmente porque sí, es un lujo teneros cerca, me lo habéis hecho muy fácil. Roberto, mil gracias, sé cómo vas de liado con Media España que tienes, y se agradece especialmente tu opinión y tu criterio, ¿no? Y Sixto, pues lo mismo, o sea, es una gozada tener a una de las grandes también aquí, como es las 4 sois, y ya quedamos en ese café y me explicas la Casa Neynor cómo es. Sí. Y por último, invitaros a que si no tenéis todavía mucho más lío, pues sigáis conectados, porque ahora dentro de un momento pues entra José Luis Fernández Santamaría, que es el responsable, bueno, lo conocéis todos a José Luis, responsable de promotores de Bankia, es irredento colaborador de AIRE desde su primera edición, y bueno, vamos a dejarnos pues como 3 o 4 minutos de descanso y entramos. A la vez, agradecer todas las intervenciones que hemos tenido por el chat y disculpadlos que no hayamos podido contestar, pero bueno, va a ser nuestra intención filtrar las noticias las preguntas, perdón, y ir dándolas. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego.